Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a su programa La Palabra Hoy. Como siempre, con nosotros nuestro hermano en Cristo y en el ministerio, el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, Juan María, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, reverendo Noel, y muy buenas tardes también a todo el equipo de Radio Anglicana y por supuesto a nuestros radioyentes. Y por supuesto, feliz año nuevo a todos desde el programa La Palabra Hoy. Gracias, igualmente, Juan Mari. Como siempre, saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan a través de la transmisión de Radio Anglicana en las aplicaciones en sus teléfonos móviles, aquellos que nos ven y nos escuchan en este momento en la transmisión de vídeo de nuestra página web de www.radioanglicana.es y aquellos también que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de Facebook. Hoy comenzamos con estas reflexiones en torno al Evangelio según San Marcos, de manera que nuestros oyentes que tengan algún aporte, alguna inquietud, alguna pregunta, pueden hacerla enviándonosla a través de nuestro WhatsApp, el 698-680696, para aquellos hermanos que nos escriben desde aquí, el territorio español, y aquellos que nos escriben o nos desean escribir de fuera de España, con el signo positivo y el número 34 con el número 698-680696, pueden hacernos llegar también sus reacciones, sus preguntas, sus comentarios, y nosotros pues los estaríamos sacando aquí al aire en directo. Vamos a comenzar nuestro programa teniendo un momento de oración y poniendo pues estas reflexiones y este programa en las manos de nuestro Padre Celestial. Reverendo Juan Mari, adelante. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, Señor, por volver a retomar, ahora que comienza ya un nuevo año, nuestros programas de La Palabra Hoy. Y como tú nos has guardado y nos has protegido y nos has guiado a lo largo del año pasado, del 2021, también pedimos, Señor, para todos nosotros, para nuestros amigos radioyentes de forma muy especial, esa guía y esa protección en este año 2022 que ahora comienza. Y también estos nuevos temas, esta nueva serie acerca del Evangelio según San Marcos, la ponemos también, Señor, en tus manos, delante de ti, pidiéndote que seas tú quien dirijas todo cuanto aquí en estos programas podamos decir acerca de este extraordinario libro del Nuevo Testamento. Y te damos las gracias por escucharnos a ti, oh Señor, Padre nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mientras avisábamos del tema de hoy, con media hora de antelación, hemos avisado a nuestros oyentes del tema para que fueran preparando sus comentarios, y también recibimos varias reacciones de muchos hermanos que agradecían que se haya tocado este tema, que se haya elegido este evangelio. Algunos porque lo están estudiando en seminarios, nos comentaban, otros porque están haciendo cursos en sus parroquias referentes a este evangelio, así pues que esperamos que sea de una gran bendición para el pueblo de Dios. Y también les recordamos que finalizado el programa, pasado unos 15 minutos, ya tendrán disponible el vídeo
en nuestro canal de YouTube, donde también pueden repasar nuevamente el programa. Hoy, introducción al Evangelio según San Marcos. Bueno, pues vamos a comenzar, Tellería. Yo creo que sería importante comenzar pues compartiendo con nuestros oyentes primeramente qué son los evangelios sinópticos, Tellería. Sí, es una pregunta, desde luego, interesante, porque es algo que se escucha muchas veces, incluso en los púlpitos, ¿verdad? Leemos en los evangelios sinópticos tal cosa, o en artículos que se escriben, que se publican, en libros, evidentemente, y se ha convertido en una expresión, pues, muy habitual, evidentemente, ¿no? Pero siempre puede haber quien tenga la duda de decir, bueno, ¿qué será exactamente o qué querrá decir eso de los evangelios sinópticos? Bueno, es un término técnico de la exégesis bíblica, concretamente de la exégesis del Nuevo Testamento, y hace referencia a los tres primeros evangelios que encontramos en el orden canónico del Nuevo Testamento, es decir, Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos y Evangelio según San Lucas. La pregunta es, ¿por qué se les da este nombre, ¿no? Evangelios sinópticos. Bueno, la palabra sinóptico, evidentemente, no es una palabra patrimonial española, es una palabra técnica que procede del griego, como muchas palabras del lenguaje de la teología. La palabra sinopsis en griego significa pues una especie de visión de conjunto, ¿verdad? Y entonces da la casualidad de que estos tres evangelios, San Mateo, San Marcos y San Lucas, ofrecen una visión bastante común, no son exactamente iguales, pero sí vienen a compartir unos mismos temas y sobre todo un mismo esquema que está centrado en la enseñanza, la predicación, el ministerio de Jesús en Galilea. Por eso se les da este nombre. El otro evangelio, el cuarto evangelio, el evangelio según San Juan, queda fuera de lo que llamamos los evangelios sinópticos, porque su enfoque, su punto de vista es diferente del de estos tres y porque además su esquema redaccional pues no sigue exactamente la misma pauta que la de los tres sinópticos. Gracias, Juan Mari. Y ahora entramos con Marcos. ¿Cuál es la importancia que tiene este evangelio o la importancia del evangelio según San Marcos dentro de los evangelios sinópticos? La verdad es que la importancia del evangelio según San Marcos es muy grande. Es muy grande en el conjunto de los cuatro evangelios, pero de forma muy especial, como muy bien has preguntado, Noel, dentro de los evangelios sinópticos. Y la razón es la siguiente. Aunque el evangelio de San Marcos parecería que durante bastante tiempo había sido una especie de, por decir así, hermano pobre de los evangelios, es decir, un evangelio pues mucho más breve que los demás. Pensemos, el San Marcos tiene 16 capítulos, si lo contrastamos con el evangelio según San Mateo, que tiene 28, o el evangelio según San Lucas, que tiene 24, o el evangelio según San Juan, que tiene 21, pues evidentemente el evangelio de San Marcos parecía pues un evangelio pequeño, un evangelio más breve, y incluso algunos se habían atrevido a decir en otras épocas que lo que hacía San Marcos era en realidad resumir los evangelios. Bueno, pues los estudios con método científico, los estudios críticos que se empezaron a realizar prácticamente desde el siglo XIX, un poquito antes ya, pero de forma sobre todo en el siglo XIX y ya principios también del siglo XX hasta hoy, vinieron a evidenciar que San Marcos no solamente no era un resumen de los otros evangelios, sino que podría ser ni más ni menos que el primero de los cuatro evangelios, el primero en ser escrito,
el primero en ver la luz. Y desde luego una cosa está ya clara y es una verdad que son pocos ya los que la ponen en duda o los que la discuten. Está claro que el Evangelio de San Marcos está en la base de los Evangelios de San Mateo y de los Evangelios de San Lucas. Es decir, que el Evangelio de San Marcos es, en cierto sentido, la fuente principal de inspiración de esos otros evangelios que luego van a añadir otros materiales propios, pero San Marcos es la base. Por eso, algunos estudiosos del tema de los evangelios y del origen de los evangelios han dicho clarísimamente que San Marcos es el primer documento que se encuentra en la base de toda la tradición evangélica y por lo tanto la fuente principal, la fuente número uno, concretamente de los evangelios sinópticos. Imaginemos por un momento la importancia que puede tener este dato, porque eso nos deja comprender que el Evangelio de San Marcos es el primer testimonio escrito que existe, que nos ha llegado, sobre el ministerio, sobre la pasión, sobre la muerte y la resurrección del Señor. O sea que es un documento de una importancia extraordinaria. ¿Y quién fue su autor, Juan Mari? Bueno, aquí nos encontramos, como pasa prácticamente con la inmensa mayoría de los escritos de la Biblia, que el propio documento en sí, el texto del Evangelio en sí, no dice en ningún momento quién lo escribe o quién es su autor. Ahí tenemos que echar mano de, aparte de lo que la propia crítica interna del texto nos pudiera sugerir, que a veces la crítica interna de los textos bíblicos en general y evangélicos en particular, es decir, de los evangelios, ofrecen datos interesantes, pues aparte de todo esto, hemos de echar mano de las tradiciones cristianas más antiguas, que no son desdeñables ni son algo que se haya de dejar sistemáticamente de lado, ¿no? A pesar de lo que algunos han intentado decir durante algún tiempo. Esas tradiciones tienen un peso, tienen sin duda un fundamento, y esas tradiciones cristianas antiguas apuntan en relación con nuestro Evangelio a la figura de Juan Marcos, un personaje discreto que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles y que es mencionado en algunas epístolas, que sin duda fue un discípulo de los comienzos de la Iglesia en Jerusalén y además, según lo que nos dice el libro de los Hechos, era en cierto sentido pariente de otro de los apóstoles, concretamente del apóstol San Bernabé, uno de los que no formaron parte de los 12, pero que sí luego llegaron a engrosar también el colegio apostólico y que incluso llegó también Juan Marcos a participar de ese ministerio con su pariente Bernabé y también con el apóstol Pablo. Formó también parte por un cierto tiempo del equipo misionero del apóstol San Pablo. Pero luego también, y esto es un dato a tener en cuenta, sobre todo pues pensando en esas afirmaciones de la tradición cristiana, que el propio Nuevo Testamento, en ciertos escritos ya posteriores, nos deja entender claramente que Juan Marcos fue también no solamente discípulo del apóstol Pedro, de Simón Pedro, el apóstol San Pedro, sino que también fue en cierto sentido su amanuense, fue su mano derecha, por decir así, su secretario personal. Y entonces, según la tradición cristiana, San Marcos habría escrito su evangelio teniendo en cuenta sobre todo la predicación que el apóstol San Pedro, a quien acompañaría, había realizado en la ciudad de Roma. Esto es más o menos lo que podríamos decir con cierta seguridad acerca de la autoría de este evangelio. Tenemos una pregunta de uno de nuestros radioescuchas que nos dice: ¿qué es el documento Q y qué relación tiene con el Evangelio de Marcos?
Muy buena pregunta. El documento Q, que es así como le llamaron ya desde hace pues muchísimo tiempo, ¿no? Los investigadores sobre el Nuevo Testamento, el documento Q sería la segunda fuente que utilizaron los evangelistas San Mateo y San Lucas para componer sus evangelios juntamente con el Evangelio según San Marcos. Es decir, el Evangelio según San Marcos y este documento Q o esta fuente Q, por decirlo así, que algunos lo llaman de esta manera, pues serían los dos documentos de base que dieron lugar a los evangelios de Mateo y Lucas, además de que luego cada evangelista pues añadiría, o añadió de hecho, a esos dos documentos pues fuentes propias o información propia o tradiciones propias. Ese documento no existe realmente como un documento independiente que nosotros conservemos hoy, pero los eruditos, los especialistas, dicen que está incluido en esas partes de los evangelios de San Mateo y de San Lucas que no se encuentran en el Evangelio según San Marcos. Por ejemplo, el documento Q, por decir así ahora algunas pinceladas, el documento Q contendría básicamente enseñanzas de Jesús, enseñanzas que se encuentran, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, que no están recogidas en el Evangelio de San Marcos, pero sí que aparecen en San Mateo, sí que aparecen también en San Lucas, eso formaría parte del documento Q, o también algunos relatos específicos, ¿no? Como por ejemplo las tentaciones de Jesús. El evangelista San Marcos únicamente resume en muy pocas palabras y dice que Jesús era tentado por el demonio en el desierto, pero no dice más. Sin embargo, en los evangelios de San Mateo y en el evangelio de San Lucas sí que se narra con más detalle esas tentaciones. Eso formaría parte de la fuente Q o el documento Q. Entonces, sí, la pregunta desde luego es de enorme importancia. El documento Q sería, por resumir y repetir un poquito lo que hemos dicho y resumirlo, sería la otra fuente de la cual se habrían servido los evangelistas Mateo y Lucas juntamente con la base del Evangelio según San Marcos. Nuestro hermano Isidro nos comparte de que es la abreviación de Quelle, que significa fuente en alemán, de manera que documento Q sería documento fuente, en respecto a esto que nos acabas de comentar. ¿Ha dejado Juan Marcos Perdona, una cosa, perdona, Noel, que te interrumpa. Sí, y me alegro mucho de que nuestro hermano y amigo Isidro haya hecho esta aportación, sabiendo, como los que lo conocemos bien sabemos, que él domina perfectamente el alemán. O sea que es perfecto lo que él nos ha dicho. Así es. Muchísimas gracias, Isidro. Eso, gracias, Isidro. ¿Juan Marcos ha dejado alguna firma en su evangelio, Tellería? Bueno, la cuestión de si los evangelistas dejan, vamos a decir así, alguna especie de marca personal o alguna especie de signo que los identifique, o por decir de otra forma, que los delate. Bueno, pues eso siempre ha sido una cuestión muy discutida, ¿verdad? En el Evangelio según San Marcos, algunos intérpretes ya muy antiguos, no solamente hoy, lo que pasa es que es una tradición que se ha conservado pues prácticamente hasta nuestros días, dicen que sí que hay unos poquitos versículos que no aparecen en ningún otro evangelio y que son, dicen, la firma del evangelista, ¿no? El hecho de decir yo estuve ahí, ¿no? Y es un curioso texto el que se encuentra concretamente en el capítulo 14 de este evangelio, los versículos 50 al 52, es donde se narra el prendimiento de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Bueno, pues estos versículos añaden el curioso detalle de que había alguien que había sido testigo de aquel prendimiento, dice, un joven que había estado observando todo aquello, suponemos que oculto, y que iba únicamente vestido con una sábana enrollada alrededor del cuerpo, y que cuando alguien intentó, suponemos, ahora no tenemos el texto aquí delante, pero cuando intentaron, sin duda, la Guardia Romana hacerse con aquel testigo imprevisto que estaba por allí, él dejó la sábana en manos de los que lo querían atrapar y huyó del huerto.
¿verdad? El hecho de que fuera una persona joven, y de que aparezca ahí sin dar nada, ningún tipo de detalle sobre quién era, pues algunos han intentado entender que esta era la firma del evangelista, el joven que huyó del huerto de Getsemaní, pero que había sido testigo del prendimiento del Señor. Dicen, ese era Juan Marcos, que luego llegó a ser efectivamente discípulo de Jesús, y discípulo de Jesús en el sentido de cristiano, miembro de la Iglesia de Jerusalén, un miembro destacado. Parece ser que era en su casa, o en su casa sería uno de los lugares donde se reunía la Iglesia de Jerusalén, y como decimos, luego era también pariente del apóstol Bernabé. Ahí tendríamos, dicen, la firma o el sello de autenticidad del evangelista. Una radioescucha nos dice: el Evangelio de Marcos se diferencia de los otros evangelios por no tener una introducción histórica antes de los relatos de algún milagro de Jesús. Marcos desde el principio narra 3 milagros. ¿Esto se debe quizás al deseo de narrar acontecimientos? Está muy bien la pregunta, porque si nos damos cuenta, cada evangelista empieza de una forma distinta su narración. Está claro que el evangelista San Marcos tiene un propósito fundamental, que es presentar la figura de Jesús de forma directa ya en su ministerio. En un tema posterior, si Dios quiere, en un programa posterior, hablaremos un poquito más en detalle de todo esto, pero podemos anticipar perfectamente bien que Marcos introduce su evangelio directamente con la predicación de Juan el Bautista, que prepara el terreno para el bautismo de Jesús, y automáticamente a partir de ahí Jesús inicia su ministerio. Es decir, Marcos inicia su relato, como os dicen los técnicos en crítica literaria, in medias res, ¿no? Es decir, entrando ya a saco directo en el asunto del ministerio. No hace como, por ejemplo, los evangelistas San Mateo o San Lucas, que preceden la narración del ministerio de Jesús, pues con lo que se llaman relatos de la infancia del Señor. Marcos no tiene ese tipo de información y por lo tanto no la utiliza, y por supuesto tampoco hace como el evangelista San Juan, ¿verdad? Que, como recordamos bien, introduce su evangelio con una larga reflexión, que es al mismo tiempo un himno, probablemente un himno que se cantaba en las comunidades juánicas, donde se habla del verbo como realmente Dios. Es decir, cada evangelista va a dar un enfoque distinto al ministerio de Jesús, y San Marcos, que es el primero, lo que hace es ya de entrada presentar a Jesús iniciando su ministerio de proclamación, su ministerio de sanación, su ministerio de evidenciar que el reino de Dios es una presencia real entre los hombres. Podríamos decir que fue preciso y conciso, Marcos. Sí, así fue. Bien, ¿cuándo escribió Marcos su evangelio? También es una pregunta muy interesante, y aquí nos encontramos pues con el mismo problema que tenemos para la inmensa mayoría de los escritos de la Biblia, ¿no? Y del Nuevo Testamento concretamente. No tienen una fecha de composición, no muestran una fecha de edición tampoco, y todo lo que podemos deducir de ello es por aproximación. Se piensa que el Evangelio según San Marcos tuvo que ver la luz, tal como nosotros lo conocemos ahora, tuvo que ver la luz pues a mediados del siglo I de nuestra era, a mediados, sin poder decir fue en tal año concreto, hacia mediados del siglo. Es así como se ha enseñado, y probablemente es lo más ajustado a la realidad. Es interesante destacar que hace ya bastante tiempo, bastantes décadas, los trabajos de un sacerdote español, concretamente catalán, de la provincia de Tarragona, el padre Josep O'Callaghan. Bueno, el apellido no es catalán, el apellido es irlandés, porque era hijo de padre irlandés pero madre catalana. Los trabajos del padre Josep O'Callaghan, sobre todo en referencia con manuscritos del Mar Muerto,
le hicieron lanzar la hipótesis, basándose en ciertos textos que él trabajó, la hipótesis de que el Evangelio según San Marcos debía ser probablemente unos 10 años, término medio, unos 10 años más antiguo de lo que se había pensado. Es decir, que si más o menos tradicionalmente se ubicaba la redacción del Evangelio según San Marcos hacia el año 50 de la era cristiana, pues los trabajos del padre O'Callaghan decían no, probablemente es del año 40, 40 más o menos, ¿no? Podría ser 41, 42 o 38, 39. Fue, por supuesto, una propuesta muy controvertida en su momento, llamó mucho la atención, a veces a favor, otras veces en contra. Lo cierto es que hoy todavía la cuestión sigue abierta, ¿no? Sigue habiendo grandes defensores de las tesis del padre O'Callaghan, pero también grandes detractores. Si fuera cierto lo que propuso el padre Josep O'Callaghan, pues resulta que el Evangelio según San Marcos no solamente sería el primer testigo escrito de la pasión, muerte y resurrección del Señor, sino que además sería uno de los primeros, quizás el primero, más antiguo escrito del Nuevo Testamento. Queda la cuestión en el aire. En cualquier caso, sería la primera mitad del siglo I, cuando el Evangelio de San Marcos, o según San Marcos, vio la luz, sin duda. Cuando leemos el Evangelio según San Mateo, nos encontramos con una serie de textos bíblicos que aclaran que todo lo que se dijo antiguamente se cumple en Cristo, ¿vale? Entonces ahí podemos deducir fácilmente que Mateo dirige su Evangelio a personas judías o que conocían el judaísmo por esta forma de justificación, ¿no? De que esto se cumplió para que, esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta tal, profeta cual. Ok. Marcos, ¿a quién escribe? ¿A quién dirige su evangelio? Pues mira, retomo tus mismas palabras, Noel. De la misma manera que la redacción de San Mateo evidencia, como muy bien has dicho, y además muy a las claras, unos destinatarios, si no judíos profesantes del judaísmo, sí judeo-cristianos o cristianos de origen judío y que por lo tanto conocían bien las escrituras del Antiguo Testamento y que estaban familiarizados con ellas y que encontraron o entendieron perfectamente bien pues que todo cuanto el Señor decía o hacía o enseñaba respondía a un cumplimiento de algo que se había dicho, se había escrito en tiempos pretéritos por los profetas, pues eso no lo vamos a encontrar prácticamente en el Evangelio según San Marcos. Puede haber alguna alusión de esto es cumplimiento de tal, pero no recuerdo ahora en este momento, pero podría haberla, ¿no? Pero es mínimo. Pero sin embargo sí que podemos encontrar que el Evangelio de San Marcos, lo mismo que el Evangelio de Mateo, es claramente judío, o por lo menos dirigido a unos destinatarios judíos. El Evangelio de San Marcos, o según San Marcos, mejor dicho, está escrito de tal manera que viene a responder a las necesidades de un auditorio, a las necesidades de unos destinatarios, vamos a decir, a las necesidades de un público que no tiene nada que ver con los judíos. Es más, es curioso que el Evangelio según San Marcos se prodiga en explicaciones de ciertos términos, de ciertas costumbres. Hace incluso algo muy bonito el Evangelio según San Marcos, más que los otros, incluso cita palabras literales del Señor Jesús o frases del Señor Jesús dichas en arameo, tal como él las dijo, sin duda, y con la coletilla añadida de lo que traducido significa tal. Es decir, que San Marcos está escribiendo para un auditorio, para unos destinatarios que no tienen nada que ver con el mundo judío, que no tienen nada que ver con la cultura judía.
sino que se refiere a gentiles, a gente que es ajena a la cultura israelita. Todo esto y además el hecho de que el Evangelio según San Marcos sea el que más latinismos ¿eh? contenga, pues ha hecho pensar que evidentemente el Evangelio de San Marcos debía estar dirigido a un público esencialmente romano. Esto concuerda, por otro lado, con esa tradición o esas tradiciones cristianas que dicen que el Evangelio según San Marcos, como habíamos añadido antes, pues contenía la predicación, básicamente, la predicación o los temas de predicación del apóstol San Pedro en Roma, a quien San Marcos habría acompañado hasta allí. Entonces, lógicamente, todas estas cosas darían a entender que efectivamente los destinatarios principales del Evangelio según San Marcos eran romanos, la Iglesia romana. Claro, aquí ahora queda la pregunta que sería lógica, ¿no? Y probablemente alguno de nuestros radio oyentes pues ya se la está planteando. Entonces, si San Marcos escribe para los cristianos de Roma, ¿por qué no escribe en latín? ¿Por qué escribe en griego? Bien, y la pregunta es lógica, pero debemos tener en cuenta que, por un lado, tanto el apóstol Pedro como el propio Juan Marcos son orientales, son judíos, y la lengua que ellos conocen, la lengua de comunicación directa con el resto del mundo, inclusive los romanos, es el griego, no es el latín. Y que por otro lado, en la ciudad de Roma, a pesar de ser la capital del Imperio Romano, la gran metrópoli de aquella época, que era lógicamente pues una ciudad de habla y de lengua latina, sin embargo, había en Roma enormes porcentajes de población extranjera afincada allí, muchos de ellos esclavos o también comerciantes, que eran procedentes de Grecia o procedentes de zonas helenizadas, como era la zona oriental, Siria, Palestina, Egipto, que se expresaban comúnmente en griego. Si tenemos en cuenta que la Iglesia cristiana en Roma se originó básicamente con personas extranjeras, no con autóctonos romanos, y que el griego fue la lengua de la Iglesia de Roma, de la ciudad de Roma, hasta bien entrado el siglo III, según nos dicen cierta documentación histórica, es normal que San Marcos escribiera en griego para las comunidades o para la Iglesia de Roma, porque sin duda alguna el propio apóstol Pedro, que no debía saber latín, pues se refería o hablaba con los hermanos de la Iglesia y les predicaba también en griego. Pero el público al que se dirige el Evangelio según San Marcos es un público romano. Una fiel oyente nos pregunta, ¿el Evangelio de Marcos es adecuado para quienes tienen poco conocimiento de Jesús? Esa característica se podría decir que fue intencional por el carácter misionero de Marcos. Sin duda que debió ser así. Si es cierta la tradición que dice que el Evangelio de Marcos, como hemos apuntado, sería en realidad la predicación del apóstol San Pedro en Roma, no cabe ninguna duda de que la gran intención del evangelista Marcos, entre otras, ¿no?, sería una predicación, o sea, una intención básicamente misionera, ¿no?, dejar constancia de esa predicación, sin lugar a dudas. Un fiel oyente también nos pregunta, hay dos preguntas, pero una de ellas ya casi creo que has respondido. Dice, ¿existe solo en idioma griego koiné el Evangelio de Marcos? Y la otra pregunta es, ¿existe alguna copia física del libro o escrito del Evangelio de Marcos? Muy buenas preguntas, las dos. Bueno, sí, San Marcos escribe en griego. Escribe en griego. Todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. E incluso, aunque algunos han dicho lo contrario, el propio Evangelio según San Mateo, tal como lo leemos hoy nosotros, es un evangelio evidentemente escrito en griego. Corre por ahí, por ciertos ambientes, vamos a decir,
o por ciertas corrientes de pensamiento religioso, una idea un poco obsesiva de que los evangelios se tuvieron que escribir en hebreo o en arameo, ¿no? O que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo o en arameo, y que lo que nosotros tenemos hoy, que serían pues documentos griegos, pues serían traducciones. Cuidado con estas ideas, porque primero esas ideas no vienen refrendadas por ningún documento concreto. O sea, no hay ningún documento original ni de los evangelios, San Marcos, ni de ninguno de los otros, ni del resto del Nuevo Testamento, que se haya, evidencie en una redacción primera en griego, perdón, en hebreo o en arameo. Hay una traducción, evidentemente, eso sí, una traducción del Nuevo Testamento al arameo, que es la famosa Peshita, ¿no? A la Peshita siríaca, o Peshito, según dicen algunos, no porque se equivoquen, sino porque depende del dialecto siríaco que se emplee, pues se dice de una manera o de otra, ¿no? Pero es una traducción posterior, no es original ni mucho menos. Lo mismo que también hay traducciones latinas, como la antigua versión latina, Vetus Latina, o luego la Vulgata de San Jerónimo, que ya es del siglo IV. Son traducciones. Los evangelios y el conjunto del Nuevo Testamento se escribieron evidentemente en griego, y es más, sobre esto han estado trabajando de forma seria desde hacía muchísimo tiempo grandes especialistas en lenguas antiguas, y en ningún caso los evangelios ni el resto del Nuevo Testamento evidencian ser traducciones. A ver, esto lo saben bien los que estudian traducción e interpretación, ¿no? Los que se especializan en esta área del conocimiento. Cuando se trabaja un texto traducido, un especialista sabe detectar si ese texto es original o no lo es. Porque normalmente cuando se traduce de un idioma a otro, el que sea, ya sean lenguas antiguas, ya sean lenguas modernas, los traductores siguen unas pautas. Hay una serie de fórmulas que se emplean en las traducciones. Eso lo sabe hoy pues cualquier chaval, cualquier chavala que estudien, por ejemplo, inglés, o que estudien francés en el instituto, o que estudien incluso los que estudian humanidades, pues griego, latín. Se aprende siempre una serie de fórmulas que siempre se reflejan en las traducciones y que no responden a la lengua espontánea. El Evangelio según San Marcos, el resto de los evangelios, el resto del Nuevo Testamento evidencian clarísimamente que fueron escritos directamente en griego. Ya decimos, incluso San Mateo. El Evangelio de San Mateo se decía por ahí hace tiempo, bueno, es que primero se escribió en arameo, pero luego se tradujo al griego, ¿no? Y lo que tenemos ahora es la traducción de aquel original perdido. Cuidado. Los estudios que se han realizado sobre el Evangelio según San Mateo evidencian, todo lo contrario, evidencian que está escrito en griego. Lo que ocurre es que hay unas palabras dichas por un padre de la Iglesia que dice que San Mateo parece ser, habría escrito un documento o incluso el Evangelio, dice con letras arameas. Pero cuidado, escribir con letras arameas no significa escribir en lengua aramea. Se puede escribir en cualquier idioma con cualquier otro alfabeto. Quizás San Mateo empleó un alfabeto arameo que fuera más fácil de leer para sus destinatarios, pero la lengua en la que estaba escrito, si era el Evangelio que tenemos hoy nosotros en las Biblias, tenía que haber sido griego. Incluso el Evangelio según San Mateo está escrito realmente y compuesto de primera mano en griego. Tenemos aquí un aporte con una pregunta. El Evangelio de Marcos es el único que dice cuál era el nombre del ciego de Jericó. Le llama Bartimeo. Y dice cómo se llamaban los hijos de Simón Cirineo, Alejandro y Rufo. Y de estos últimos habla como si los que le leyeran los conocieran personalmente. El padre de Alejandro y de Rufo, dice. ¿No parece más bien que conoció Marcos personalmente a las personas que se relacionaron con Jesús y escribió para gente que suponía que también podían conocerles?
Sin duda alguna, porque si es cierto que el autor del Evangelio es Juan Marcos, como hemos dicho, pariente del apóstol Bernabé, y luego más tarde seguidor, secretario amanuense del apóstol San Pedro, los datos que tenemos sobre este personaje, como decíamos, es que él era de Jerusalén y que debía ser muy joven, si es el chaval ese que sale corriendo en la noche del prendimiento de nuestro Señor. Si es verdad que es esa la firma, ¿no? El sello de autenticidad de su autoría, de este Evangelio. Juan Marcos, que debió ser sin duda un destacado miembro de la Iglesia de Jerusalén, debía conocer a todas estas personas de manera muy directa. Y no cabe duda de que para cuando Juan Marcos escribe el Evangelio, esas personas, por alguna razón que nosotros ahora desconocemos, porque no nos han llegado siempre todos los datos acerca de los primeros momentos de las comunidades cristianas primitivas, pero debían ser personas muy conocidas en el mundo cristiano primitivo. Pensemos bien que Bartimeo, el hijo de Timeo, Bartimeo, se conserva ahí su nombre, cosa que no hace ningún otro evangelio, porque probablemente Bartimeo debió ser alguien importante quizás en la iglesia de Jerusalén, pero quizás también en la iglesia que se debió formar en Jericó, en la comunidad de Jericó. Ya no vamos a ir más lejos, como ya hay quien ha ido y decir, no, probablemente Bartimeo fue el primer pastor de la iglesia de Jericó. Bueno, no sabemos si sería tanto, no podemos llegar a tanto, pero que era un personaje conocido, sí. El caso de Alejandro y Rufo, hijos de Simón de Cirene, Simón Cirineo, debía ser pues algo muy conocido, porque una persona que lleva la cruz de Cristo, que ayuda al Señor a llevar la cruz, aunque fuera ayudado, fue una ayuda forzada, ¿no? Porque los romanos se lo impusieron, si esa persona luego se convirtió al cristianismo, como debió suceder, pues el hecho de haber tenido el privilegio de llevar la cruz del Señor es algo que todas las comunidades cristianas conocerían muy bien, ¿no? Y los hijos de esta persona serían conocidos. Tenemos que tener en cuenta también algo muy importante, y es la onomástica. Pensemos bien que las personas, o sea, los judíos en aquella época, pues también, a pesar de que esto a muchos no les gusta hoy reconocerlo, y no sé bien por qué, pero bueno, es una realidad, los judíos estaban claramente helenizados, o sea, no eran un pueblo inmune o impermeable a la cultura general, ¿no? Todo lo contrario, estaban tremendamente helenizados, pero es que además hay algunos casos muy concretos en que no solamente los judíos o ciertos judíos tienen nombres griegos, que sería pues lo más normal en una cultura helenizada, ¿no? Pues por ejemplo podemos pensar en Felipe, uno de los apóstoles del Señor, Andrés, que es otro de los apóstoles, son nombres griegos, sino que incluso hay algunos que hasta tienen nombres romanos. El propio Juan Marcos. Juan es un nombre judío, pero Marcos no. Marcos es el nombre Marcus, tan común en la onomástica romana. Y Simón Cirineo, Simón de Cirene no era palestino, era de Cirene, es decir, de África del Norte, de una colonia griega, aunque fuera judío, era uno de estos judíos que vivían en la dispersión, pero fijémonos bien que uno de sus hijos se llama Alejandro, que es un nombre típicamente griego, pero el otro se llama Rufo, Rufus, que es un nombre típicamente romano. Para una comunidad romana, debía suponer algo muy importante que la persona que había llevado la cruz del Señor tuviera un hijo con un nombre romano. Es decir, que fuera una persona no solamente helenizada, ¿no? Sino también vinculada con la cultura romana. Es decir, que todas estas personas que Marcos cita y otros no, son evidentemente recuerdos muy, muy personales suyos, de personas que efectivamente él conoció, no nos cabe la más mínima duda, y que para los cristianos de Roma,
si hacemos caso a esta tradición que dice que el apóstol Pedro predicó allí, que Marcos era su amanuense, y todos estos latinismos y todos estos rasgos romanos que indica el Evangelio de Marcos, pensemos que aquellas personas que escucharon este Evangelio, pues estaban escuchando el testimonio de un testigo ocular que había no solamente conocido al Señor, como era Pedro, o como era el propio Marcos también, sino que además el testimonio de alguien que había tratado directamente con personas como Bartimeo, como Alejandro, como Rufo, como Simón, etc. O sea, es un testimonio de gran valor. Bueno, se nos está pasando el tiempo, Tellería, ya que hemos tenido varias interacciones y reacciones y muchas se han alargado bastante, pero vamos a ir un poquito más rápido. ¿Cuál es el valor literario y teológico del Evangelio según San Marcos? Vamos a decirlo muy rápido por la premura del tiempo, efectivamente. Mira, desde el punto de vista, has preguntado en primer lugar, literario. Sí, Sí, literario y teológico. Vale, pues literario, en primer lugar. El valor literario del Evangelio según San Marcos, solo literario, es enorme desde el siguiente punto de vista. Es el documento del siglo I de la era cristiana que mejor refleja, atención, la lengua griega común de la época. Hay muchos documentos de ese momento, del siglo I, luego también del siglo II, del siglo III, documentos incluso literarios muy importantes que se estudian en las universidades que reflejan el griego común, pero ninguno de ellos lo refleja con el realismo, con la fuerza declarativa, con la viveza propia de la lengua, como lo refleja el Evangelio según San Marcos. O sea que solo desde el punto de vista literario, sin preocuparnos por su valor teológico e histórico, es una obra capital para el estudio de la lengua, de la evolución de la lengua y la literatura griega. Eso por un lado. Desde el punto de vista segundo, teológico, tengamos en cuenta algo que ya habíamos dicho antes. Si es realmente, como pensamos, el evangelio más antiguo, el primero que ve la luz, el primero escrito que ve la luz, es el primer testimonio que contiene directamente enseñanzas y hechos de Jesús, lo que no había hecho hasta ese momento ningún documento, ni siquiera las epístolas. Las epístolas dan breves retazos, pero muy poco, de la vida de Jesús, sí lo dan, además de ser el primer testimonio escrito, el primer relato de la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Es decir, que es una obra de un valor extraordinario. Es verdad una afirmación que hay por ahí que dice de que San Marcos es el creador o el padre del género evangelio. Sin duda, pero sin duda, vamos, no hay ni resquicio para la duda. Un pequeño detalle. Si vamos evangelio por evangelio, veremos, el Evangelio según San Mateo comienza diciendo literalmente, libro o resumen, o como digamos, documento de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y empieza a narrar una genealogía que parte de Abraham y acaba en Jesús. El Evangelio según San Lucas lo que hace es, como recordamos, una introducción dedicada a un amigo suyo, a alguien que se llama Teófilo, y le dedica lo que va a escribir después. Evangelio de Juan, un cántico que comienza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, etc. San Marcos es el único de los 4 evangelios que, si recordamos bien, comienza diciendo, además así, comienzo del evangelio, es decir, de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el libro de Isaías el profeta, y cita una serie de textos. San Marcos es el único de los 4 evangelistas que llama realmente a su obra un evangelio. Y a partir de ahí los demás van a continuar su trayectoria. Como hemos dicho, es la base de los evangelios sinópticos, junto con esa fuente Q que se nos había preguntado anteriormente. Y bueno, ¿y en qué consiste el género evangelio, verdad? Bueno, pues el género evangelio consiste sencillamente en un relato
de la vida de un solo personaje, de la vida de Jesús. O sea, no va a haber evangelios consagrados a nadie más, solamente a la vida de Jesús, pero que también contiene no solamente hechos, sino enseñanzas, sino ciertos detalles históricos que casan bien con la historia del momento, que encajan en él y que en algunos casos pues se van a extender más en unos aspectos que en otros. Todos ellos, eso sí, centrados en torno a los relatos de la pasión, muerte y resurrección. San Marcos es el primero que lo va a hacer. Por lo tanto, efectivamente, es el padre del género evangelio. Rápidamente, Tellería, ¿existió alguna comunidad de escribanos o amanuenses de Marcos que dieran nombre o lugar al Evangelio de Marcos? Probablemente. Es que no podemos ponerlo en duda. Pensemos que en aquella época escribir, lo hemos dicho en alguna otra ocasión, escribir no era como hoy. Hoy, bueno, tradicionalmente una hoja de papel o lo que sea, un bolígrafo o un lápiz, y se empiezan a tomar notas, escribir y a darle forma. Hoy todavía más fácil, se entra en el ordenador, se busca el documento y se empieza a escribir. No te gusta algo, lo borras. Lo quieres cambiar de lugar, pues cortas, pegas, etcétera. No, cuidado. En la antigüedad, escribir una sola página de aquellos rollos de papiro que se desplegaban, como se ve en las películas de romanos. Una sola página era el trabajo de un día y se pagaba a un escriba profesional lo mismo por una página diaria, lo mismo que se le pagaba a un trabajador del campo por un día completo, por una jornada completa. Eso es un testimonio que tenemos del gran orador romano Cicerón. Entonces, lo más probable es que el evangelista Marcos, lo mismo que todos los demás evangelistas, lo mismo que todos los autores de la Biblia en general, tuviera pues gente que trabajase para él y que escribiera. Lo que ocurre es que él debía ser quien había tomado las notas fundamentales de lo que había sido la predicación de Pedro, y luego él sería quien dirigiera el trabajo de los demás copistas, evidentemente. Quien diría, no, esto no es así, esto hay que quitarlo, esto hay que cambiarlo, no pongas esa palabra, pon esta otra, hasta darle ya la forma definitiva que él aprobó y dijo, sí, esta es. Sin duda. Antes de finalizar, tenemos dos últimas intervenciones. Un poco de publicidad, Tellería. ¿Tienes algún libro o nos recomiendas algún libro para profundizar sobre el estudio de los evangelios? Hay bastantes libros que pueden ayudarnos en esto, ¿no? Mira, en estos momentos, a ver, vamos a decirlo así rápido. Cualquier comentario bíblico de calidad, como por ejemplo el comentario que ya es clásico, pero que tiene una edición moderna, actual, que se llama El Comentario Bíblico San Jerónimo, en el volumen consagrado a los evangelios y otras partes del Nuevo Testamento, evidentemente, aparecen introducciones y aparecen estudios generales sobre la composición de los evangelios que están, pues, por decirlo así, en la cresta de la ola, en cuanto a la investigación actual sobre estos temas, etcétera. O sea que cualquier persona que desee informarse bien sobre estos temas, le recomendamos este tipo de obras. Sobre todo comentarios bíblicos especializados que hablen en general de cómo se formaron los evangelios o cómo se formaron por lo menos los evangelios sinópticos, porque San Juan siempre es un capítulo aparte. Y si no es el comentario de San Jerónimo, nosotros siempre recomendamos este porque creemos honestamente que es de lo mejor que existe ahora, además en nuestro propio idioma, sin necesidad de recurrir a otros. Si lo que se quiere es ver evangelio por evangelio, que eso también es importante, pues sobre el Evangelio según San Marcos hay evidentemente obras muy buenas en el mercado. Yo recomendaría que en estos casos se acudiera a casas editoras, no voy a decir ningún título,
por ahí tengo alguno, pero no todos están en castellano. Entonces, por esa razón prefiero decir esto, que se acuda a casas editoras de solvencia, como es, por ejemplo, Ediciones Sígueme, o como es, por ejemplo, la editorial Verbo Divino, Ediciones Sígueme, Verbo Divino, Ediciones Cristiandad también, con estas, y que se busquen allí comentarios directos a cada evangelio, porque desde luego los tienen y de muy buena calidad. Con esto finalizamos, Tellería. Juan Marcos o San Marcos, el evangelista, tenía conciencia clara de que estaba componiendo una escritura sagrada. Pregunta delicada, ¿verdad? Pregunta delicada. Pues yo te voy a decir que sí. Voy a decir por qué. A ver, es muy evidente que los autores del Nuevo Testamento en general, no tienen esa conciencia, o por lo menos no lo evidencian demasiado. Es más, incluso, por ejemplo, autores como San Pablo Apóstol, en sus epístolas, se refieren a las escrituras, pero se refieren a las escrituras como las escrituras de los judíos, es decir, las escrituras recibidas de Israel, lo que llamamos hoy el Antiguo Testamento. En el caso de San Marcos nos encontramos con algo completamente diferente. Si bien es cierto que, lo hemos dicho antes, que Marcos, desde el punto de vista literario, es una verdadera joya, porque es el documento que mejor refleja cómo era la lengua koiné griega, la lengua hablada realmente de su época y de su mundo. Por otro lado, se detecta también en San Marcos, en el Evangelio según San Marcos, un deseo deliberado de imitación en la narración, no en los diálogos, pero sí en la narración. En los diálogos refleja la lengua popular, pero en la narración se evidencia cómo él está intentando imitar el estilo del griego de la Septuaginta, es decir, el griego de la edición del Antiguo Testamento que utilizaban los judíos de habla griega. ¿Por qué razón este deseo de imitar deliberadamente lo que era la escritura sagrada? Pues probablemente por una razón. Juan Marcos o San Marcos Evangelista es plenamente consciente de que, guste o no, en su pueblo, él es judío, él es natural de Jerusalén, ha habido algo, se ha producido un hecho drástico que ha dado un vuelco a la historia. Y ese hecho drástico es Jesús, la persona de Jesús, que ha marcado un antes y un después. San Marcos es consciente de que la historia de Israel ha llegado a su culminación y que a partir de ahí, a partir de Jesús, hay algo nuevo que comienza. Y ese algo nuevo que comienza, San Marcos quiere dejar testimonio escrito de ello, escuchando la predicación de Pedro. Pero lo va a hacer imitando el estilo de las Sagradas Escrituras. Sin duda alguna, San Marcos tiene conciencia, no todo el mundo está de acuerdo con esto, por supuesto, pero San Marcos tiene conciencia de que él está escribiendo o que él está iniciando tal vez una segunda Sagrada Escritura. La mejor forma de hacerlo es imitando la Sagrada Escritura que todo el mundo conoce ya, la Sagrada Escritura que todo el mundo tiene. El Evangelio de San Marcos da evidencias o presenta evidencias de que Marcos era consciente de que no solo estaba narrando una historia o no solamente estaba reflejando unos datos de algo que él había conocido o de personas que él había conocido, sino que está dando testimonio de que algo está comenzando. Y es tan sumamente grande que muy bien merece ser narrado de forma exactamente igual que las escrituras antiguas, es decir, una nueva escritura para una nueva época.
Bueno, nos hemos pasado, pero a lo grande de tiempo. Así que agradecemos a nuestros oyentes por todas las interacciones, las preguntas, los comentarios. También recordarles que pueden continuar con este estudio del Evangelio según San Marcos dentro de 8 días, que continuaremos con las reflexiones en torno al Evangelio según San Marcos. También invitarles a que dentro de aproximadamente 15 a 20 minutos ya tendrán disponible este vídeo en nuestro canal de YouTube de Radio Anglicana, donde también pueden repasar de lo que aquí hoy hemos estado compartiendo. Como siempre, gracias a nuestros oyentes, gracias a los hermanos que están a través de la página web, a través de la página de Facebook, a través de las aplicaciones, compartiendo con nosotros y escuchando este programa. Gracias también a aquellos que han sido partícipes del programa con sus reacciones, sus comentarios, sus aportaciones, ya que eso enriquece en el programa. Y sobre todo también, como nos dicen en nuestra página de Facebook, gracias al reverendo Juan María por compartir con nosotros estas reflexiones, por dedicarnos este tiempo a nosotros como Radio Anglicana y por compartir de esto que Dios le ha dado, de este conocimiento que Dios le ha dado con el pueblo de Dios. Así que muchísimas gracias, reverendo, y si vas a decir algo. A todos vosotros, evidentísimamente, a Radio Anglicana y, como no, a la Radio Anglicana de la base, que son todos nuestros oyentes. Totalmente, así que muchísimas gracias, Tallería, muchísimas gracias, hermanos oyentes, y pues les invitamos para dentro de 8 días volvernos a encontrar aquí en Radio Anglicana para su programa La Palabra Hoy. Alabado sea Jesucristo. Amén. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.